Hi, you there. Welcome one more time. Okay, remember to have your pencil or your pen. Recuerda tener tu lápiz o esfero listo. A paper or your notebook. Un papel o tu cuaderno. And if you have questions, write it down. Por favor, a medida que vayan teniendo preguntas, vayan escribiéndolas para resolverlas en clase. Hey guys, I hope you're doing okay. Today we're gonna start with a new topic. We're gonna start with a quick review about something you already know, and we're gonna start with a new topic. Okay, so I'm gonna give you some beginning, for the beginning. I'm gonna give you some tips, and then we're gonna start developing every single topic. So as you see, we're going to be learning how to make suggestions. Okay, so we're going to be focused on models of lost opportunity, es decir, los modales de oportunidades perdidas. So basically, we're going to be doing two things. First one, making suggestions or giving advices about present and past actions. Nuevamente vamos a estar haciendo sugerencias o recomendaciones acerca de acciones del presente y del pasado. Entonces, las del presente van a ser un pequeño repaso que ustedes ya conocen, ya habían visto, y nos vamos a enfocar a hacer un poquito más de énfasis en las del pasado. Okay? So let's start with this. So it says, giving suggestions about present actions. So it says over here on the left side of the screen, it says should. Should is used when you're giving an advice, opinion, or suggestion for someone to do. Nuevamente vamos a estar hablando de should. Recordemos que should es un modal verb y pues lo utilizamos cuando nosotros estamos dando o pues también cuando pues estamos recibiendo una sugerencia, una opinión o una recomendación para que alguien haga lo que pues nosotros sugieras. Lo puede hacer o no lo puede hacer. Eso de quién depende, pues de la persona como tal. Here we have an example. It says help and bored. Recordemos que bored es aburrido. Y aquí teníamos el ejemplo. You should clean your room. So that's giving him a suggestion of something that he should do. But it's his decision to do it. Nuevamente es su decisión hacerla. Entonces, pues le está diciendo que por qué no limpia o que debería limpiar la habitación o organizar la habitación, pero pues es decisión de él si lo hace o no. Over here we have a message. A este lado tenemos un mensaje. Entonces dice, hey, how you been? Oh my God, it's been forever. We should really hang out soon. When you get a chance, it's just been so busy anyway. Hit me up, okay? Entonces, ¿dónde está el uso de should? Está acá, mírenlo acá. We should really hang out. Ese hang out significa salir. Entonces, nosotros deberíamos salir pronto. Ok, so that is a suggestion, es una sugerencia de algo que podría pasar. Si ustedes se dan cuenta, es un mensaje como tal que se le está enviando a otra persona, entonces pues la otra persona o ya con el tiempo cuadrarán si lo hacen o no lo hacen. Right, so that was should. Bueno, recordemos que cuando estamos utilizando should en negativo, debe ser shouldn't. Vamos a poner por acá. Denme un segundo, porfis. Entonces debería ser should. Y la negación es shouldn't. ¿Listo? Pero también lo pueden poner should, I'm sorry. Should not. Shouldn't or should not. Cualquiera de las dos opciones. You shouldn't do this. You shouldn't go to the party. No, tú no deberías ir a la fiesta. Or you shouldn't smoke cigarettes. Tú no deberías fumar cigarrillos. Okay? All right, so let's continue over here. So, over here we have possibilities in the present. Tenemos una posibilidad, pero estamos hablando del presente, all right? So, let's get focused, or I need you to look at this guy
all this whole situation is going to be focused on this guy and the bicycle. Nuevamente, como esta situación, ejemplo, va a estar enfocado al muchacho y a la bicicleta. Right? Over here, he is saying, está dando una posibilidad de algo que puede ser. Entonces dice, you could be the one who stole the bike. Entonces está diciendo que él puede ser quien robó la bicicleta. Porque aunque estamos hablando de algo que pasó, es decir, el evento como tal fue que robó la bicicleta, él está diciendo que él pudo ser quien lo hizo. No se sabe, solamente es una posibilidad, puede que sí, puede que no. Recordemos que ese could es un 50-50, 50-50, entonces no sabemos y no tenemos evidencia de algo que haya pasado. Now over here it says, you could go to jail for stealing the bike. Entonces dice que tú puedes ir a la cárcel por haber robado la bicicleta. Nuevamente, si esto pasó, pues esto puede pasar, pero pues no sabemos. Entonces es una posibilidad. Entonces recordemos, should es para dar sugerencias o comentarios o opiniones acerca de algo, de una situación. Y could es para una posibilidad. ¿Listo? Entonces recordemos que cuando es una posibilidad tenemos un 50-50 de algo que puede pasar. Okay, let's continue with the next one. So we're going to get focused in our topic. Entonces aquí ya se termina nuestro repaso y vamos a empezar con el tema como tal, en lo que nos vamos a enfocar. Right, so it says, given advices or suggestions about past actions. Entonces es importante tener claro que estamos hablando de situaciones del pasado. ¿Listo? Entonces, no, aquí debemos tener eso muy en cuenta y eso también lo analizamos dependiendo del contexto. Recordemos que en inglés el contexto siempre es súper claro. Let's continue over here. So, first one we're going to be using, it's called could have. Por eso les hacía la aclaración anterior de qué significa could solito. Could have. So, over here it says, means that something was possible in the past. Entonces, esto significa que algo fue posible en el pasado. But something happened, algo puede pasar, pero algo pasa. It didn't happen. O sea, pudo ser posible, pero al final no pasó. And the other one is should have. Entonces tenemos should have como la segunda opción. And it says it means that something didn't happen. Eso quiere decir que algo no pasó, but what happened? We wish it had happened. Nosotros quisiéramos que hubiera pasado. Entonces, nuevamente, could have fue posible en el pasado, pero no pasó. Y should have, algo pasó, pero nosotros deseamos que no hubiera pasado. O aquí, con el de should have, puede ser al contrario. Algo pasó y nosotros deseamos que no hubiera pasado. Okay, so I'm going to start with giving you some examples so we can analyze a little bit more. Oh, I'm sorry, I forgot something over here. So, should have, it's also used when we're expressing regret or criticism. Entonces, should have también lo utilizamos para cuando nos estamos arrepintiendo de algo, ¿ok? Eso significa regret, cuando alguien se arrepiente de algo, o cuando estamos haciendo críticas de algo. Si, por ejemplo, no sé, alguien se emborrachó en una fiesta. Entonces tú criticas o alguien critica diciendo como es que tal persona no debía haber tomado tanto. Entonces ahí está dando la crítica de la situación como tal. Okay, so let's continue over here. So I'm going to start here. We have some images, some examples are going to appear around the space. I need you to analyze every single sentence. Por favor, analicemos cada oración y estemos muy pendientes de cómo es la estructura de cada una. Ok, entonces yo les voy a mostrar algunos ejemplos y luego de que muestre los 5 seguramente les diré cuáles son las cosas en común o que debemos tener en cuenta. Okay, over here we have the guy. He's thinking about his mom. So it says, I should have listened to my mom. Chicos, por favor, al mismo tiempo, escuchemos la pronunciación. Yo dije, I should have listened to my mom. Debí haber escuchado a mi mamá. Next, we have
I could have traveled the world, but I never got a passport. Analicemos esas dos oraciones que pueden tener en común. Si ustedes se dan cuenta, acá está should have, esto es decir, debía haber hecho algo, debía haber. Y aquí pude haber, pude haber. Si ustedes se dan cuenta, les voy a decir de una vez, el verbo siguiente, después del have, está en pasado, pero no en cualquier pasado. Hay que tener esto muy claro. Va a estar en pasado participio. Nuevamente, recordemos past participle. Ese past participle tenemos que tenerlo claro nuevamente. Irregular verbs. When we're talking about irregular verbs, we're talking about the list of verbs and we talk about the third column of verbs. And when we're talking about regular verbs, we are talking about adding the ed termination to the verbs. Ok, nuevamente recuerden, verbos irregulares, pasado participio, estamos hablando de la tercera columna de verbos. Y cuando hablamos de los verbos regulares, les añadimos ed, así como está acá, ed al final. Si ustedes se dan cuenta, estos dos verbos que tenemos acá son verbos regulares. Muy bien. Aquí tenemos listened and traveled. Right, let's continue. Let's see what else we have over here. Okay, wait, give me a second. I'm gonna move this a little bit down. Hold on. Okay, so it says, I could have bought bread, but I didn't know we needed. Entonces, es simple. Yo pude haber comprado, recordemos que eso significa ese verbo en pasado participio, haber comprado pan, pero pues no sabía que lo necesitábamos. Es decir, ella estaba supongamos que en la panadería, compró otras cosas excepto pan, o simplemente estaba en el supermercado, compró otras cosas que que necesitaban, que estaba muy segura que necesitaban, pero dentro de sus compras no compró el pan. Fue una posibilidad porque estaba en el lugar, es decir, lo pudo haber comprado, pudo haber hecho eso, fue una posibilidad, pero pues al final no lo hizo. And let's continue over here. It says, I wish I should have studied for the exam. Yo quisiera haber estudiado para el examen, pero al final no lo hizo. Y pues el resultado, vean acá, recordemos que la F es de fail, o sea, perdió. ¿Listo? Miren la contracción. Aquí lo tenemos en la forma corta. Should have listened. Should have studied. Y aquí tenemos la forma corta de could have. Y el verbo en pasado participio. Pilas con la pronunciación. Tenemos aquí could have. Recordemos que esa L no suena. La O tampoco suena. Could have. Y aquí tenemos could have. Could have. Could have. Pilas con eso. Y aquí tenemos la forma larga should. Recordemos que la O y la U y la L no suenan. Should have. I should have listened. I should have listened. Y mientras que aquí tenemos should have. Recordemos que este VE suena como el sonido de una F, que la F no suena. Es como si estuviera saliendo del aire. Should have. Should have studied for the exam. And finally, we have this lady in the middle. I shouldn't have drunk that much whiskey. So she's regretting. Recordemos que regret es arrepentirse. Entonces aquí tenemos I shouldn't. Miren que también está en la forma negativa. Pero la negación, la contracción debe ir acá con el should. Y si es con could, pues debe ir con couldn't. Entonces, y ahí no podemos hacer una contracción del have. Entonces el have aquí debe estar completado. I shouldn't have drunk. Miren aquí drunk, pasado participio del verbo drink. Yo no debía haber tomado tanto whisky. ¿Listo? Let's continue. Over here, it says, when could is negative means that something was impossible in the past. ¿Listo? Entonces hay que tener claro esto.
Cuando el could está en negativo, significa que algo es imposible o fue imposible en el pasado. ¿Listo? Entonces, miren los ejemplos acá. Dice, he couldn't have known about the story. Él no pudo haber sabido, miren el verbo en pasado participio, acerca de la historia. Y pasa lo mismo que con should, solamente que estamos cambiando el could. La negación está acá, el have debe estar largo, normal en su forma normal, y el verbo siempre debe ir en pasado participio, tercera columna de verbos. And here we have another example. She couldn't have done it without you. Ella no pudo haberlo hecho si no hubiera sido por ti o sin ti. Okay, that's what it means. Let's continue over here. Okay, so make me proud of you guys. Now it's your turn to practice. Entonces, nuevamente, yo sé que ustedes entendieron todo súper fácil. En caso de que no hubieran entendido, traten de hacer los siguientes ejercicios y en clase me hacen las preguntas que necesiten. Aquí van a encontrar algunas imágenes que son relacionadas. Esta de acá, la que dice Make Me Proud, no hace parte del contexto, entonces no miren esa imagen. Solamente son estas dos que hacen parte del contexto. Esta de acá y esta de acá hacen parte de esta y esta. ¿Listo? Entonces aquí A está hablando y B está hablando. Estos son los verbos que deben utilizar y obviamente deben completar las oraciones utilizando should have, could have o solamente should o solamente could. ¿Listo? Analicen bien la situación. Recuerden que mirar si era una posibilidad, si era una sugerencia. Si es una sugerencia, si es presente, pasado, hay que analizar las cosas muy bien. ¿Listo? Y en clase resolveremos las dudas. Esto debe llegar resuelto a la clase, por favor. I'm going to read the example so you can do it. Take your time, pause the video, and I'll be in the class to assist you. So it says, we, something, so many people to our party. Look at this mess now. Which of the two images are related to that one? Analicen bien cuáles de las dos imágenes están relacionadas a este primer ejemplo. And then it says, I, something, saving money years ago. Miren que el verbo está aquí, start. Analicen cuál de las dos imágenes funciona. Analyze which of the two images are related to that example. And let's do the last one. It says over here, we have 4 more sentences. It says, she's so sick, she, something, smoking. Here we have, John's hair is too long, he, something, a haircut. Next, it says, she, something, on the fly because I saw her at work. Pilas que hay que tener en cuenta que aquí es en negativo. Miren cómo deben poner ese negativo. And finally, it says, we, something, look at the verb over here, when we were 18, but we didn't want to leave our family. Oh, I'm sorry, it was we. We here, este I, no es I, sino we, porfa. We decided to stay longer, okay? Take your time, analyze your sentences, do it carefully, and see you in class, guys. Take care, have a good rest of your day, and bye-bye.